Bien, yo las declaraciones que voy a hacer no las voy a hacer tanto en el marco del GSC, sino a nivel feminista, de lucha, como parte de un movimiento mucho más grande que lucha contra el acoso y la violencia sexual. Según los instrumentos internacionales que tenemos, que ha firmado el Estado de Honduras, que son la CEDAW y Belén do Pará, es parte de la violencia sexual y este tipo de trámites este tipo de denuncias se les debe dar trámite. Y es particularmente grave cuando la persona que acosa abusa de su posición de poder, ya sea funcionario de gobierno, ya sea director, jefe, ¿verdad?, de alguna organización o de alguna instancia, entonces porque utiliza elementos que lo hacen más grave en cuanto al impacto a la víctima. Y que no se le dé asistencia a las víctimas implica también una responsabilidad desde el Estado de Honduras, porque no hay investigación al respecto. Entonces creemos que desde el caso de Lesbia Pacheco, por el que fue condenada por difamación Gladys Lanza, existe una gran deuda del Estado con las mujeres hondureñas y particularmente con las que sufren acoso y violencia sexual. Ahora, que un gobierno apañe este tipo de actitudes, que un funcionario amparándose y aprovechándose de su puesto haga este tipo de actos y que una fiscalía haga caso mismo a esta acción, ¿qué lectura le podemos dar? ¿Qué mensaje nos están dando, Jessica? Mire, el mismo mensaje que nos han dado en muchos ámbitos, por ejemplo en el tema de homicidios, que tenemos un alto índice de impunidad, en el tema de femicidios, que sigue sin investigarse muchos casos, la mayoría de casos, aunque ya hay una comisión interinstitucional de femicidios y están trabajando, eso digamos que no ha bajado el índice de impunidad. Entonces, le repito, yo creo que el Estado tiene una gran deuda con la sociedad y particularmente con las mujeres. Entonces, el que no se investiguen este tipo de casos, o sea, esos deberían ser los casos que más rápido se investiguen por el nivel de afectación, o sea, un funcionario público, según las teorías y según las normas del Estado, deberían ser los que dan el ejemplo a la sociedad. No se les debería permitir este tipo de actos. Lamentablemente estamos en un país que no hay sanciones, digamos, a los funcionarios públicos tan explícitas solo por el hecho de ejercer estas acciones de poder, porque no solo es el tema del acoso, es el tema del ejercicio de poder contra quienes no pueden defenderse, en este caso las mujeres. Ahora, ¿cómo calificamos la actitud de la mujer que valientemente, de la fémina que valientemente hizo esta denuncia? En Honduras yo siempre he dicho que aquí los ejemplos de valentía los hemos puesto a las mujeres. Y yo creo que el ejemplo, hay varios ejemplos, Doris Gutiérrez, María Luisa Borjas, Berta Cáceres, Gladys Lanza, Lesbia Pacheco, somos las mujeres las que hemos dado la cara y hemos confrontado no solo el tema de delitos contra la vida, no solo el tema de delitos de violencia contra la mujer, sino la corrupción misma del Estado. Entonces, yo creo que este tipo de mensajes, este tipo de acciones como las de esta mujer que valientemente denunció son las que debemos seguir insistiendo y por otro lado ver si podemos avanzar en normativa que proteja también a las víctimas, porque lamentablemente, hay un movimiento en Centroamérica y en México y en América Latina que surgió en Estados Unidos que se llama el Me Too y es la denuncia, yo sí te creo, yo también te creo. Y uno de los señalamientos es que muchas denuncias son anónimas o que las mujeres no dan la cara, pero ¿por qué no dan la cara? Porque son criminalizadas, porque son expuestas, o sea, la vida de estas mujeres es expuesta, que si andaba, en que andaba, se meten audios, se meten incluso fotos, videos de ellas, entonces es muy comprometedor, ¿no? Y yo creo que una gran falencia es que avancemos en la protección de las víctimas, porque siempre nos centramos en el victimario, y todo el mundo dice, no, es culpable, es inocente, pero el tema aquí son las víctimas. ¿Y la actitud del funcionario cómo la podemos calificar? De ser cierta, ¿verdad? Porque eso tiene que probarse, y yo siempre lo digo, y no me gustaría tampoco caer en el juicio fácil, porque ya tenemos el caso de Gladys, que por haber dicho que una persona era acosadora, fue condenada a 10 años por difamación, empezando por ahí, porque los delitos de calumnia, o sea, no debería existir, y delitos contra el honor, o sea, eso corta la libertad de expresión increíblemente. Yo estoy de acuerdo
que haya casos en que se evite el amarillismo, pero cortar la libertad de expresión, o sea, al grado de no decir nosotras que somos abusadas, acosadas sexualmente, cuando saben que no tenemos pruebas, o sea, ¿qué pruebas vamos a tener? Le vamos a decir al acosador, no, espérese, que lo voy a grabar, por favor. O sea, son actos que ocurren, la violencia sexual en el silencio. Entonces, me parece que sí, si se comprueba es un acto muy grave y quiero decir, y esto a nivel personal, que yo sí creo en las palabras de las mujeres y sí creo en las palabras de las víctimas. Y creo también que el movimiento feminista está a favor de las mujeres y seguiremos luchando para que su palabra sea escuchada. Y esto es un diario vivir en la administración pública como en el acto privado, pero alguien que sea muy cercano, colaborador al actual gobernante, ¿eso da un mensaje de que esta práctica es común en el actual gobierno? Mire, esta práctica es común no solo en el actual gobierno, esta práctica es común a todo nivel. Estamos en una sociedad patriarcal y se ha visto como normal eso. Y estoy hablando aquí no solo del gobierno, estoy hablando incluso de organizaciones de izquierda, organizaciones de derechos humanos, o sea, estamos hablando de todo y es una práctica que debemos erradicar. Pero como le vuelvo y le repito, es especialmente grave cuando se trata de un abuso de poder desde las personas que tienen cargos públicos o que tienen cargos que son modélicos, digamos, para la sociedad.